Está apagado el micrófono. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en nuestro segundo conversatorio de nuestra Semana del Patrimonio, organizada por la Caldera Chamánica y el Instituto Cultural Nuestra América. El día de hoy contamos con la participación de Vilma Granda. Ella es investigadora de Historia del Séptimo Arte, magíster en Estudios de Cultura. Fue directora de la Cinemateca Nacional del Ecuador. Ha publicado varios libros claves para nuestra cultura visual: Cronología de la cultura cinematográfica, El cine silente en Ecuador en 1995, entre otros. Hoy dialogaremos sobre la importancia de la memoria filmada. Recuerden que ustedes pueden hacer llegar sus preguntas por medio de nuestra plataforma digital de Facebook. Contamos también con la participación en este conversatorio de Miguel Cantos Díaz y de Freddy Arias. En este momento damos paso a Vilma Granda. Buenas noches, gracias por la invitación. Agradezco al Instituto Cultural Nuestra América y a ustedes, a la cultura chamánica, porque es válido y valorable que sea un evento para la cultura visual o para el patrimonio fílmico desde Guayaquil, ciudad cuna del cine ecuatoriano, y además que sea desde ámbitos académicos. Sé que aquí sabemos que la Universidad de las Artes está vinculada a la producción cinematográfica y vale la pena que se pueda hacer una reflexión acerca de la importancia de la preservación, de la custodia, de la profesionalización de los gestores que deben trabajar en la preservación del cine, de la memoria filmada. Y yo creo que si bien antes eran necesarias las fonotecas y las cinematecas para sostener los bienes audiovisuales, para copiarlos, hoy se precisan enormes bancos de archivos audiovisuales o mediáticos, donde los servicios de consulta incorporen también tecnologías que contengan todos los soportes. Entonces esto nos vuelca a una no solo a una forma de solicitar recursos para ello, que debe ser desde el Estado y desde la empresa pública y privada, sino también a elaborar una forma de pensamiento respecto a esos huecos negros que quedan cuando hay una contradicción en la preservación del patrimonio y en su difusión. O sea, se afecta a propiedades de particulares y también se dejan de lado esa decisión, se ahonda, si quieres, la contradicción en el hecho de que quién decide qué se guarda, qué no se guarda, y a veces lo que no se guarda es siempre lo de los países pequeños como los nuestros. El emporio de Hollywood sí tiene todos los recursos y las tecnologías para decidir qué preserva, y es en la mayor parte todo lo que pueden, ¿no? Pero nosotros tenemos que pelear mucho para que primero tengamos conciencia de la preservación del patrimonio y luego tener los recursos y el personal para ello. Hasta ahí como que empezaríamos a plantearnos en definitiva un poco la alegría de saber que Guayaquil es todavía una presencia importante para la elaboración y para la recuperación de imágenes. Sé que la sorpresa en estos últimos años, nosotros en la Cinemateca habíamos recuperado material fílmico, pero de Guayaquil teníamos apenas unos segundos, o sea, sobre la avenida 9 de octubre, algo así. En el año 22 al 35, algo así teníamos, no, en el año 29. Pero hoy ustedes, el año pasado, estrenaron una película de
creo que es la película mejor conservada, al menos en el Ecuador, de las imágenes de mercados, de vida cotidiana, de fiestas en la ciudad de Medellín. Ecuador, la película de Carlos Endara fue filmada en el año 29 y creo que la Universidad de Minas se involucró en la preservación de esas imágenes de Guayaquil, y eso nos llena de alegría porque de Guayaquil casi no teníamos mucho, nada, y ahora ya hay aproximadamente una hora de filmación de esta ciudad. Bueno, no sé, ustedes empiezan con preguntas o seguimos un poco planteando algunas situaciones más bien que son problemas de lo que significa la preservación. Vilma, hay una cosa muy interesante que sí vale tratar de analizarla, es sobre el papel que han tenido las mujeres durante el proceso cinematográfico contemporáneo de nuestro país. Hay un ítem importantísimo en una relación más o menos de unos 10, 15 años, si le queremos dar un tiempo histórico, ¿no? Sobre cómo las mujeres han venido generando un rol cada vez más protagónico en el papel y en la construcción de la cinematografía ecuatoriana. ¿Cómo tú analizas, Vilma, desde tu criticidad, desde el campo de investigación cinematográfico que tú has venido realizando, esta renovación, este cambio, esta reivindicación del papel de las mujeres en la producción cinematográfica actual? Bueno, yo pienso que de algún modo las mujeres estamos dispuestas, si quieres, al trabajo un poco más laborioso, menos expuesto a las luces, a las flores y eso de algún modo no es un destino. Yo pienso que es una elección que en la década de los 80 se plantea a muchas mujeres, porque no doy cuenta antes en el cine ecuatoriano de la presencia de mujeres para la producción, digamos. Y yo creo que en un trabajo continuo y esforzado se da una presencia de mujeres también en la preservación, en el archivo, en la construcción del archivo de la cinemateca, digamos. Y por otra parte, también la presencia de mujeres que en los 80 empiezan a hacer cine. Están algunos nombres, Mónica Vázquez, Romina Corral, no solo como, digamos, con un papel secundario, sino incluso en dirección de filmaciones. Eso ha evolucionado porque no es mucha la presencia de mujeres en la producción ecuatoriana cinematográfica. Sin embargo, eso ha evolucionado en los años, a finales del siglo anterior y con la inauguración es decir, con la presencia del fomento a la producción cinematográfica, con la aprobación de la ley de cine y la convocatoria grande que empieza en 2007 para los fondos de producción audiovisual y cinematográfica. Entonces ahí las mujeres también estuvieron presentes, sin embargo, hay una presencia importante que es pre-fondos del Consejo Nacional de Cine y está Tania Hermida. En esa vinculación, si quieres, hasta cierto punto de un público que se presenta ya en ese tipo de película financiada por un fondo que se dedica al documental, digamos, y a la ficción un poco menos. Sin embargo, yo pienso que en el documental la presencia de las mujeres es sumamente importante. Está María Fernanda Restrepo, está Carla Valencia con títulos bonitos que hacen un juego, una confusión con el público, digamos, en la medida de que se hacen filmes que sí tienen acogida, como ocurrió con la presencia de Tania Hermida, por ejemplo, cuando hizo Que tan lejos, y yo recuerdo esa congratulación de las filas largas, todas de gente
por hacer distinción de género, pero por títulos masculinos, pero en el caso de Tania, como que se dio antes de la ley de cine una presencia o una convocatoria mayoritaria de público para ver ese tipo de películas. Y la gente salía además reconfortada, o sea, como que no salió, digamos, defraudada de su expectativa respecto a la película. Entonces, yo pienso que así como el cine ecuatoriano no se puede definir como un cine de tal tipo, de tal temática, de tal expresión de autor, o de tal expresión de cine comercial, digamos, porque creo que es una conclusión. El cine ecuatoriano es muy diferente, muy diverso, muy distinto. Entonces hay presencias que hoy ya son inabarcables, digamos, donde las mujeres están. Lastimosamente, creo que cuando ya hubieron fondos, creo que muy pocas mujeres estuvieron en la dirección o en sitios, si quieres, ostensibles de la producción de la película, más bien estuvieron al lado de lo que significa realmente los recursos, cuidarlos, porque se necesita una utilería o contrataciones o locaciones, todo aquello que significa la producción, digamos. Entonces, como que se dio una característica un poco, pienso yo, también sujeta a unos roles donde las mujeres todavía no se atrevían, creo yo, a plantearse como directoras de cine. Sin embargo, ya hay una presencia de mujeres en el cine de comunidades de pueblos indígenas, sí hay presencia de mujeres también en el hecho de que desde donde yo hablo, desde la dirección de la Cinemateca, cuando estábamos, hay un proceso continuado, permanente, de mujeres construyendo un archivo. Es desde donde yo podría hablar más. No tengo mayor noción de lo que sucede ahora con la producción, además del hecho de que todos estos 4 años devastados en cuanto a la disputa de ley de cultura o ley de cine, hoy constatamos que la ley de cultura aprobada destruyó un proceso iniciado en los años 70 para el cine nacional, que era una posibilidad de autosustentación, y con la ley de cultura y ahora con la destrucción de la ley de cine, con la derogación, si quieres, de la ley de cine, ya no existe la posibilidad de que el cine se autosustente, como que hay una disposición para que los cineastas se convoquen alrededor de los fondos del Estado, y si no hay, ya no se hace cine, cosa que no ocurría normalmente antes de la presencia de este fenómeno al cine. Entonces, yo creo que las mujeres cineastas tienen una voz y tienen una presencia importante en el país, en la producción nacional y también en festivales, que a veces es el camino que nos queda un poco para acentuar o llevar al público local hacia el interés mayor hacia la película que hayan hecho, ¿no? que se necesita estrenar. A veces se la estrena más el film primero, se la estrena fuera y luego el rodó. Tal vez por esa carencia que hoy sí es un poco sentido respecto a los grandes formas de ver el cine. Yo creo que hoy ha cambiado tanto la forma de ver el cine y, como dicen algunos académicos, ya la enseñanza del cine o el cómo mostrar el cine ya, o cómo hacer el cine, cómo formar a quienes hacen cine, ya no tiene que ver solo con enseñarles a hacer películas, sino un poco a sentir, a tocar, a mirar, a restaurar, a conservar. Por eso yo creo que un poco la salida para nosotros, y yo pensaba en una
estas alianzas o sostenes para que sean los cineastas los que vuelvan al archivo de la Cinemateca, por ejemplo, la memoria de la Cinemateca, porque ahí hay 4.000 registros que están preservados o guardados o custodiados, que se puedan trabajar sobre ellos, ¿no? como posibilidades aún más acotadas de investigación de la realidad. Yo creo que esa es una de las maneras como las que podríamos sostener, solventar, sustentar todo lo que significa la producción cinematográfica. Hay fondos que están absolutamente huérfanos, si quieres, de un pensamiento, de un concepto, porque a veces la mayor parte de registros que hemos guardado o custodiado en la Cinemateca a veces no tienen sonido, a veces no tienen edición. Entonces, hay grandes fondos que pueden ser vueltos materia prima de cineastas nobles o autores grandes como el Pocho Álvarez, por ejemplo, con Gartelman. Nosotros teníamos desde el año 89 un montón de películas de Gartelman que había filmado antes del boom petrolero en los 70, y estas imágenes afortunadamente en un lapso de 4 años, desde el 2015 hasta casi el 20 o 19, se logran editorializar con un proceso muy complejo, pero muy acompañado del Pocho y Gartelman para ir viendo las películas y volviendo a poner palabras en esas imágenes. Y además volviendo a llevarles a la gente que antes fue filmada hace 40 años y hoy volver a verla y ver cuánto cambió la comunidad o la naturaleza, ¿no? O sea, a ver, pero estábamos hablando de mujeres, o sea, no creo que haya una perspectiva de disputa. Ha habido como un acompañamiento, es más, sé que hay parejas de cineastas casados entre sí y que en una película el uno hace dirección y el otro hace producción y se invierten los papeles en el otro sentido. Lo que yo extraño un poco es el hecho de que todavía nos hace falta una reflexión, una conciencia, un debate respecto a cuál es el camino que debemos seguir respecto a la memoria filmada. O sea, hace un año, nosotros cruzamos alguna comunicación respecto a los límites que tiene la Casa de la Cultura respecto a la conservación del patrimonio filmado, porque esto es mucho más grande que, además es un archivo que necesita tecnologías, personal especializado, interdisciplinario, o sea, no solo local y recursos de sueldos de los más ínfimos y como de última rueda del coche. Los archivos en el país son última rueda del coche, entonces yo creo que hay que invertir la conciencia respecto a eso, ¿no? O sea, pensar que esto es la posibilidad de salvaguardar lo que es una responsabilidad de los estados, pero también de las instituciones públicas y privadas, porque aquí no cabe llegar primero y solo, sino acompañado, ¿no? O sea, y a tiempo, porque aproximarse al mundo de las imágenes es difícil y sobre todo preservar esa memoria es mucho más difícil. Eso podría decir por ahora. No sé qué más decirles. Hay una cosa muy importante que tú mencionabas, Vilma, sobre el tema de lo público y del papel de lo político, ¿no? En los últimos 4 años se ha venido generando todo una destrucción de las políticas culturales, del Sistema Nacional de Cultura.
que forma parte de la Ley Orgánica de Culturas y donde la industria cinematográfica ha tenido prácticamente un fuerte tropiezo que ha imposibilitado que se pueda desarrollar mayores procesos de financiación, mayores procesos de creación, formación, difusión de públicos, procesos de intervención mucho más fuertes de inversión desde el Estado. ¿Cómo tú consideras que en los próximos años se pueda ir analizando la industria del cine, si es que podemos nosotros llamar a nuestro país una industria, no más aún cuando hoy se está comenzando a hablar de las industrias culturales, se está hablando de la economía naranja, pero no se está tomando en cuenta el papel de los indicadores sociales, de los indicadores culturales, que son muy precarios a nivel nacional y no digamos a nivel ya de provincia, ¿no? Entonces, esta precarización de la falta de instrumentos que posibiliten entender las apreciaciones y la interacción y la influencia que puede generar esta industria cinematográfica en nuestro país, si no existe el debido proceso de inversión pública, de fortalecimiento y de difusión, ¿cuál tú crees que es el entorno que se avisora a futuro frente a lo que estamos viviendo, que de alguna manera también la pandemia ha creado mayores condiciones de pauperización social? Pero, ¿cuál es el futuro que tú ves que se puede ir desarrollando en los próximos años frente a estos golpes que ha tenido la Ley Orgánica de Cultura? A ver, el asunto es que yo pienso que hay un momento para detenerse y mirar, yo creo, evaluar qué ha significado el fomento a la producción cinematográfica en estos 7 años. Yo creo que en alguna medida hemos podido representar al país con una u otra película y la perspectiva esa de un cine diverso está constante y presente en el cine ecuatoriano. Estoy hablando no solo de la producción en ficción, que a lo mejor esa sería la única pretensión que le equivaldría al poder para decir hay que apoyar al cine ecuatoriano. Y yo no pienso que la perspectiva del cine nacional sea el que se extienda la mano al Estado y se le pida los fondos. Yo creo que hay que parar en la medida de reflexionar ahora qué ha significado el cine nacional a favor de incentivar lo social, o sea, cuándo podemos decir que tenemos un pensamiento o una inmediata respuesta desde el cine respecto a procesos que a lo mejor no sea correcto ni posible en cuanto a hacerlo como en los años 20, o sea, ocurría un hecho social y a los 3 o 4 meses la película estaba, o sea, estoy hablando de Augusto San Miguel, pero creo que hoy no pretenderemos eso, pero sí como un eco, o sea, ¿dónde ha estado la voz de los cineastas ahora respecto a estos 4 años de dolor y de muerte, ¿no? O sea, y de injusticia y de vacío respecto a lo que significa la vida de cada día, ¿no? Y de tanto pesar, digamos, y como que hoy nos apena que no exista la posibilidad de tener fondos para eso, para seguir haciendo películas, pero ¿qué tipo de películas? Y no porque yo pretenda que la película sea una transcripción inmediata de lo que sucede en la realidad, sino al menos una posibilidad de hacer una conclusión como en Colombia, digamos. En Colombia el hecho del cine hasta este momento, porque ahora están tratando de retroceder 30 o 50 años, cuando hoy Colombia ha podido sostener un cine decente y taquillero además, o sea, que la gente se emocione de ir a ver sus películas en base a propuestas que tienen que ver sí con el Estado también, porque hay cinematecas que apoyan
la preservación y la custodia de esa memoria, pero también hay la presencia particular de cineastas y de un colectivo que piensa en su autosustentación, por ejemplo, algo que nosotros nunca conseguimos. O sea, ellos sí consiguieron que la taquilla de los cines, porque van a ver una película comercial como Joker, o no comercial, o Avenger, una más terriblemente comercial, pero digo, esa taquilla permitía que un porcentaje vaya y apoye al cine colombiano. Entonces, eso nosotros quisimos tenerlo desde los años 70 y nunca se pudo porque siempre ese impuesto a los espectáculos públicos desde los que se podría haber retirado un espacio para la producción de cine y, por supuesto, también para la preservación de esa memoria, porque no solo hay que hacer cine, hay que preservar también esa memoria. No se consiguió nunca. Entonces, yo creo que ahora que hablan de la empresa privada y de la posibilidad de abrir espacios a ese mundo que a veces estaba desde nosotros satanizado, como que cabría, o sea, de algún modo que el cine ecuatoriano se dirima con el público, que encuentre mecanismos, que encuentre posibilidades de seducirlo, de encantarlo, y no te estoy diciendo que haga lo que el público quiera, sino proponer, o sea, desde el autor, también con una perspectiva de hacer un cine que le llegue a la gente, que le involucre, que le permita decir, soy espectador, pero a la vez soy autor de esa película porque estoy opinando sobre ella. La película solo existe si es que hablas sobre la película, pues porque si la estrenas y nadie habla, si la estrenas y nadie va, no existe la película. Entonces tiene que la gente en el boca a boca, como era a principios de siglo. O sea, la película existe cuando se conversa sobre ella. Y yo creo que hoy que hay miles de maneras de ver cine, la sala de cine tradicional, así como las cinematecas y las fonotecas, tiene que repensarse, o sea, tienen que volverse a pensar como tecnologías diferentes, como formas de encantarse de diferente manera. O sea, ya no hay esa perspectiva única de sentarte en la oscuridad y en una sala grande. Hay el teléfono, el celular, el streaming y mil maneras de mirar el cine. Y asimismo otras maneras de tener grandes centros audiovisuales donde se contengan todos los formatos posibles para que la gente pueda mirar. O sea, yo creo que el cine existe con público. Si no hay público, no existimos. Entonces, el éxito del cine colombiano es porque tiene público, pero también porque hay detrás un colectivo de gente que piensa, de gente que no solo cree que de tomar la cámara y hacerlo es eso nada más. Hay mucha gente que te dice lo de siempre. O sea, si quieres hacer cine tienes que leer y leer y leer y leer. O mirar la pintura, la plástica, todas las turas que puedan existir. Entonces, yo creo que eso es un trabajo, y el cine lo que más le caracteriza es que es un trabajo colectivo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ahondar en esa reflexión sobre lo colectivo, sobre lo social, porque es una construcción de un nosotros, y ese nosotros tiene que ver con el público, no solo con los que estamos vinculados a veces a la producción, al archivo, al cineclub, no sé. Claro, creo que por ahí va este mismo. O sea, hay volver a pensar, creo yo. Así es. Sí. Sí, sumamente importante. También quería opinar. Vilma, ¿cómo estás? Nosotros, en cierta forma, compartimos un poco lo que es la preservación del documento, de la memoria, tanto tú en tu caso, la memoria fílmica, y en mi caso yo trabajo en un archivo de un medio de comunicación aquí en Guayaquil. Y creo que
tú mencionabas hace poco un detalle o un dato que me parece sumamente relevante. ¿Cómo se ha dado el tratamiento a nivel general de los archivos, de ese reservorio de nuestra memoria, de la memoria del país, que en muchos de los casos, o en la mayoría de los casos, por ejemplo, desde mi punto de vista y desde mi propia experiencia, trabajé en Diario El Telégrafo y también actualmente estoy trabajando en Diario El Universo. Tenemos un problema gravísimo como es la falta de voluntad por parte de muchas veces de los propios directivos de la preservación de los documentos que reposan en sus respectivos archivos. Hay un desfase o una laguna tremenda en la mayoría de los centros de documentación de los medios a nivel general, en donde, por ejemplo, decenas, colecciones completas del archivo fotográfico no existen porque se han deteriorado o porque simplemente no fueron cuidadas o les dieron la respectiva clasificación de carácter técnico que se le debe dar a este tipo de material. Y en la actualidad sigue la misma tónica. Por ejemplo, en el caso de la memoria cinematográfica, la Cinemateca ha hecho un rescate importantísimo de toda esa memoria fílmica que tiene el Ecuador. Pero, por ejemplo, hay casos que la producción fílmica de Augusto San Miguel no existe, solamente está el detalle de la publicación en un medio, en los diarios de la época, en donde hablan de los estrenos de las producciones de Augusto San Miguel. Yo lo que quisiera es que tú, desde tu campo de visión a nivel de tu trabajo que hiciste en la Cinemateca, ¿qué podrías recomendar para que muchos de esos archivos fílmicos y también fotográficos que reposan en manos privadas, cómo hacer para preservarlos, para evitar que parte de la memoria de nuestro país se pierda? En primer lugar, por la inoperancia, la ignorancia y por la desidia muchas veces de las propias autoridades o dueños de los medios, dueños de los fondos que pertenecen. ¿Qué medidas se deben de tomar? ¿Qué acciones, no solamente por parte de la empresa privada, sino que también por parte del Estado, para que proteja esos archivos? Porque puede ser que muchos de estos estén en manos privadas, pero tiene que haber alguna forma de evitar que, por ser privados, el Estado haga la vista a un lado y se pierda muchas veces esa producción, esa memoria tanto fotográfica como fílmica. ¿Cuál es tu consejo? ¿Cuál es en cierta forma tu visión sobre este grave problema que estamos afrontando, que seguimos afrontando, de la falta de preparación de las personas que laboran muchas veces en estos lugares? Yo creo que en este momento, en este instante de reflexión, si quieres, porque yo creo que de hecho hay un quiebre en la época y ya no se puede seguir haciendo lo que se hacía, digamos. Yo estuve muy contenta cuando ustedes en Guayaquil y digitalizaron el diario El Telégrafo, y eso creo que pasó a la Universidad de las Artes, me parece. Sí, fue la Universidad de las Artes, y te cuento una experiencia. El archivo histórico que tiene Diario El Telégrafo lo trabajé yo. Sí. Yo trabajé en el Diario El Telégrafo hasta el año 2000, y nosotros, y para muestra un botón de lo que yo acabo de mencionar y de lo que tú también estabas mencionando anteriormente, cientos de fotografías históricas que pertenecían al archivo del Telégrafo estaban almacenadas en unas gavetas y en unos sobres en el último piso donde está el reloj. En ese lugar estaban pudriéndose las fotos, porque nadie les había dado tratamiento. Yo personalmente me fui y las limpié, las clasifiqué, las armé, y ahí comenzó, ese fue el nacimiento del archivo histórico de Diario El Telégrafo, en donde pudimos recuperar fotografías de el gobierno del doctor Carlos Alberto Arroyo del Río, del doctor Velasco Ibarra, del doctor Camilo Ponce. Ahí encontré fotografías de
del gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara, del triunvirato militar, las fotos de Roldós. Entonces todas esas cosas estaban arriba llenas de polvo, porque nadie se había dado cuenta del tesoro que estaba arriba. Y efectivamente eso quedó hasta el año 2000 que yo me fui. Quedó eso en gavetas con una clasificación ya hecha, incluso ya un intento de proceso de digitalización. Pero se necesitan bóvedas, pero sobre todo, o sea, yo creo que hay que detenerse a pensar y a reflexionar y a saber que estamos equivocados, que lo que tenemos que hacer es no solo, digamos, plantearnos propuestas utópicas de las economías naranjas y hacer cine porque sí. Yo creo que y publicar libros porque sí. O sea, yo creo que tenemos que ponernos a pensar la fragilidad y la debilidad de los archivos. Y yo creo que las universidades tienen mucho que ver o mucho que hacer en esto. Yo creo que la formación de gente involucrada en la formación de gente que se va a involucrar en el trabajo de archivos fílmicos, de archivos de papel, de archivos audiovisuales, o sea, tiene que ser urgente, interdisciplinaria y como una propuesta además de trabajo, porque hay cantidad de oficios nuevos, digamos, que se pueden manejar desde esta conjunción, de esta alianza de las universidades públicas y privadas para trabajar con los archivos y para lograr que tengamos primero la conciencia y la reflexión respecto a qué es lo que vamos a hacer. O sea, no podemos llegar a tener toda la tecnología, porque ¿qué ha pasado? Nosotros con el Filmescanner en la Cinemateca, claro, fuimos el hito de América Latina porque nadie más tenía ese Filmescanner. Pero luego no pagan el mantenimiento y tienen que pagar un seguro y eso cuesta mucho y se supone que entonces ahora ya no se usa el Filmescanner y se deja de utilizar un recurso que permite digitalizar las películas para que los originales no se toquen y se guarden en bóvedas climatizadas. Entonces, los fondos patrimoniales necesitan y más las ciudades tropicales, necesitan bóvedas climatizadas para sostener una humedad relativa y una temperatura adecuada para que eso se sostenga. Y fuera de eso, mira que es tan grave el asunto en la cuestión de la Cinemateca. O sea, si vos no controlas humedad y temperatura, se te dañan las películas. Si vos no controlas el hecho de que puedas sostener el Filmescanner para filmar los originales y que solo las copias se difundan o se divulguen, digamos, en el uso del archivo. Si no logras además el empate y la confusión simultánea entre la gente que va a mirar o propones trabajos o propones, si quieres, archivos especializados para investigadores tales, o sea, de tal modo que sea una confusión entre universidades, entre instancias públicas y privadas que sostienen los fondos y el público, o sea, que haya público para mirar eso, para trabajarlo, para actualizarlo. Entonces, yo creo que más que pensar ahorita en este stand-by de crisis, yo creo que hay que ponerse a reflexionar qué es lo que se va a hacer en cada fondo. Porque, por ejemplo, ahorita en la Cinemateca yo pienso que sí deben ponerse a pensar que los límites de la Casa de la Cultura ya no le dan sostén a la Cinemateca. La Cinemateca necesita otro tipo de propuestas, de alianzas, de conjunciones para que sea posible que el material filmado lo podamos guardar 600 años más. Porque, por ejemplo, en Hollywood ellos deciden que van a transcribir a 35 milímetros, que es lo único que se va a sostener. Porque en lo digital, te metes a lo digital y tienes que estar alzando cada vez no sé cómo se llama, el nivel de la tecnología, porque si no te quedas atrás. Entonces, yo creo que yo sé que la única posibilidad de
de preservar el patrimonio cinematográfico es volverlo a poner en rollo de 35 milímetros. Si no, no te va a durar. O sea, ya hemos probado que dura más de 100 años. Entonces, esto tiene que durar 600 años o más. Entonces, y eso creo que sucede con el papel. Mira, los archivos del Ministerio de Cultura no se sabe en qué condiciones se van a transferir a otros espacios, en qué condiciones se va a llevar, o sea, y eso es el problema en Quito, que más o menos tiene un clima aceptable. Así es. Y en Guayaquil y en las ciudades tropicales. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Crear cinematecas y bibliotecas o fondos de patrimoniales de conservación en cada ciudad, o hacer uno grande solo, o las ciudades tropicales necesitan un tipo de contenedores especiales. Pero sobre todo, yo creo que por sobre eso, así como se dice que no es solo cuestión de hacer películas, sino de volver a pensar, volver a sentir, volver a tocar el material. Así también tenemos que sentarnos no sentarnos, tiene que sentarse la universidad un poco a reflexionar, las universidades públicas y privadas a reflexionar y a sustentar la formación de la gente que pueda trabajar en los archivos, porque si no hay eso, no se puede sostener una memoria filmada. Solo la gente que trabaje así con mística y con ganas y con interés de discernir la importancia de esa memoria es la que puede sostener los archivos, porque nosotros hemos estado 40 años vinculados a eso, pero algún rato tenemos que salir. Y un poco para retomar el hilo de la charla, yo creo que sí es dable y pensar que en este trabajo así memorioso, artesanal, ese trabajo a plazo largo que es de hormiga, han estado muchas mujeres, o hemos estado muchas mujeres. Y yo creo que no es por destino, es porque precavemos la importancia de la memoria. O sea, no es porque nos hemos ubicado en la última rueda del coche o en el subsuelo, sino simplemente porque esos pisos son los importantes, son los que sostienen. Entonces solo un pueblo con memoria sobrevive, pues, y entonces para eso hay que trabajar. Y yo creo que desde los años 80 sí hay una conciencia de la importancia de la preservación, y ha habido grandes logros, grandes chispazos, pero también retrocesos. Entonces solo hay que tener el hilo prendido y jalando, creo yo. Y meterse con los jóvenes, con los niños, para que se involucren en esto, que son los verdaderos gestores de lo que va a suceder con esto, ¿no? Con esta memoria. O sea, nosotros inauguramos la consulta pública en el año 2009, así haciendo bronca institucional, o sea, un poco diciendo, esto no es el archivo del director para que el señor se luzca, o sea, y diga, aquí está el archivo. No, o sea, esto hay que trabajar. Y entonces, claro, salimos como estábamos, no teníamos catalogado todo, pero esa salida mismo nos permitió luego después conseguir posibilidades de que se catalogue tanto el material escrito como el video, porque teníamos a veces 1.500 bienes audiovisuales nos regalaban, porque la memoria filmada y custodiada en la Cinemateca es regalada, o sea, no es que el Estado ha comprado, es el voto de confianza de mucha gente, de cineastas y de herederos de cineastas que entregaron a la Cinemateca, porque sabían que ahí había una preocupación, que había un esfuerzo por la confianza y por luego hacer un trabajo de editorialización, de visibilidad de lo que se daba, pero luego nos rebasó. O sea, ya lo que hacíamos, pensábamos qué es lo que tenemos que hacer, o sea, salir con lo que tenemos, o sea, el archivo es de todos, entonces del archivo se abre una consulta pública, hicimos unos espacitos para que la gente vaya a mirar, y claro, al principio eran 200 personas, después teníamos como 4.000 personas en un sitio pequeñito, entonces
yo creo que, y además, o sea, un poco lo que queríamos era que se vincule la gente desde perspectivas no solo de divertimento, sino también como trabajo especializado. Entonces, les hacíamos llenar un formulario para que opinen sobre la película que vieron. Y esas carpetas, al principio nosotros porque la cantidad de gente era poca, pudimos manejar simultáneamente, o sea, procesarla y ir como activando intereses con el público que venía, pero luego después nos rebasó. O sea, siempre éramos pocas, o sea, casi siempre éramos pocas. O sea, siempre nos rebasó la demanda, digamos. Entonces, yo siento que el vacío fundamental es que la academia, que la universidad forme gente para que maneje los archivos. En buena hora todavía sobrevive la Escuela de Historia en la Católica. Landín está haciendo una maestría de Historia. Entonces hay gente que sí se está interesando en los archivos fílmicos, que es un poco la modernidad, digamos, y también, por supuesto, en los archivos impresos, pero eso ya no es novedad. Pero, por ejemplo, mira tú, o sea, es tan tardía la formación de gente para que catalogue impresos, pero además necesitamos otro tipo de formación también tecnológica, hasta ingenieros químicos, ¿no? O sea, entonces la universidad tiene que hacerse cargo. Entonces yo creo que la reflexión y el impulso y el pensamiento tienen que partir de una gran alianza de universidades públicas y privadas para saber cómo se maneja el patrimonio, además qué pasa con lo que está pasando, o sea, con esos fondos que el dichoso ministrón de Cultura y el otro ministrón de Cultura también hacen, ¿no? Entonces, o sea, con absoluta irresponsabilidad. O se esconden otras perspectivas respecto al patrimonio. Sí, totalmente de acuerdo con lo que tú estás mencionando. Y bueno, sí, es verdad. Hay un problema gravísimo por la parte de la formación de personas que van a trabajar a estos centros de documentación. O sea, hay carencias muchas veces a nivel profesional y se necesita mucho, por ejemplo, desde mi perspectiva, no solamente en la cuestión técnica, porque la cuestión tecnológica es más fácil adquirirla, eso se lo adquiere como un pequeño curso y todo, pero cómo darle el criterio a la persona que va a trabajar ahí para poder hacer una selección de material que verdaderamente sí va a preservar esa memoria. Porque, por ejemplo, te lo pongo desde la perspectiva del archivo impreso. En el archivo impreso hay mucho material que llega, mucho material que se lo adquiere, en donde hay mucho de ese material, es material que es para salir en la coyuntura. Una sola vez, por A o B motivo, una foto en páginas sociales, en donde no hay una gran relevancia tanto de los personajes que están ahí. Entonces, o a veces en esa fotografía que es de carácter social, hay un personaje que quizás la persona que está trabajando esa fotografía, se da cuenta que ese personaje ha sido un personaje importante dentro del área política, económica, cultural del país. Pero si la persona no tiene esa formación, evidentemente esa foto va a pasar desapercibida. ¿Qué es el problema que pasó con las fotos antiguas de Diario El Telégrafo? Porque se manejaba un concepto de que te decían, esa foto, por ejemplo, de la gobernación del Guayas, una foto de hace 60 años. Y yo escuché, y casi me da un infarto, cuando una persona dijo, pero esa foto ya está vieja, ya la gobernación no está así, hay que votarla. Y yo le digo, ¿cómo no? ¿Cómo la vas a votar? Le digo, es una foto de hace 60 años. O sea, esa foto tiene un valor histórico incalculable, pero a eso vamos, es a la formación también de las personas que están trabajando en un centro como esos, en donde deben tener ese criterio muy tinoso para poder saber discernir qué material es el que verdaderamente tiene peso. A eso, y creo que eso es importantísimo, y ahí debe estar presente, por supuesto, las universidades. Sí,
por supuesto. Aquí había la iniciativa, estoy hablando en Quito hace algunos añitos, que decían que los archivos deberían estar manejados por historiadores. Correcto. Porque ellos Creo que precautelan un poco la importancia de este tal o cual documento. Nosotros, te digo, en la Cinemateca tuvimos la bendición de tener formación permanente, pero como éramos 4 pelagatos, no, Atatay, no me gusta ese nombre, éramos 3, éramos pocos, entonces el compañero que se formó en un montón de partes, en preservación fílmicos, en manejar la película y en saber cómo, porque nosotros no podíamos mandar a otra persona, a jóvenes estudiantes, porque era del Estado. Entonces, la gran Federación Internacional de Archivos de Filmes te daba esa formación, la Cinemateca era parte de eso. Entonces, el señor se murió, un compañero nuestro. Entonces, de ahí nosotros entendimos que eso hay que duplicarlo, o sea, que hay que tener generosidad, o sea, que para trabajar en el archivo hay que tener generosidad, Sí, o sea, que se comparta todo lo que sabes, incluso yo, mira, cuando en todo mi proceso de los 40 años, yo dejé cantidad de hojas escritas a mano, nosotros para identificar una película, veíamos, por ejemplo, Miguel Ángel Álvarez, 1922-1935. Vimos siquiera con 60 personas la película, cada vez, porque la película la habíamos, pero primero había que ir a Brasil, la película para que la transfiera y ellos se queden con los nitratos porque son peligrosísimos, entonces eso incendia, entonces nos mandaban en VH, y en VH había que hacer un montón de duplicados del VH para que veamos con un montón de gente, entonces ubicar la condición social del señor, su familia, la edad de la gente que podría haber visto esa película cuando era joven, porque estábamos hablando en el año 89, 90, de películas de los años 20. Entonces todavía vivía gente que había visto la película. Pero a mano cogíamos las anotaciones de las cosas que la gente decía. Ahí está, ¿cómo es? Velasco Ibarra, o está Isidro Ayora, o está tal persona, o sea, incluso gente común. Las cómicas, o sea, las cómicas, ¿quiénes eran las cómicas? Y nadie reconocía las cómicas, y las cómicas eran las mujeres de teatro, que las señoras aristócratas muy despectivamente les decían las cómicas, y las cómicas fumaban, las cómicas se besaban en la boca al saludar, las cómicas se vestían de otras maneras, o sea, bailaban, hacían teatro, entonces vos vas como adquiriendo cantidad de percepciones así, y yo recuerdo que yo lo anotábamos en papel, o sea, a mano, porque no había computadoras, teníamos las máquinas esas que eran los teclados altísimos y había que montarse encima para teclear, esas teníamos las del año 44, pues, porque la Casa de la Cultura se fundó en el año 44. En el año 95 nos compraron computadoras que eran grandotototototot. Con los famosos disquetes. Ajá. Y entonces, esas cosas, pero un poco digo la generosidad de estas mujeres, porque fuimos más mujeres las que trabajamos en el archivo, poquitas, pero mujeres. Los hombres estuvieron en la técnica, pero en eso de anotar, de no sé qué, estaban las mujeres. Entonces, es dejar en esas carpetas, por cada título, por cada foto, dejar anotaciones con fecha, y lo único que no dejamos es con el nombre de quién, o sea, en buena hora yo pienso, por ejemplo, verás, nosotros éramos Cinemateca y teníamos un montón de formatos, 35, 16, hasta 70 creo que tuvimos, Super 8, solo 8, algo así, en cine. Y después en cassette teníamos Umatic, Betamax, VHS, B8, Sí. 1000. Entonces, son diversidades. Es como cuando yo trabajaba en el archivo, en el telégrafo, por ejemplo, había diversidad de cosas, pues las fotos blanco y negro, el negativo blanco y negro, negativo color, slide,
Y una vez nos encontramos en la parte de abajo donde estaba la rotativa, los famosos clichés que se usaban antiguamente en la década del 40, del 50, que eran unas latas en donde estaba impresa la foto, pero eran unas latotas que se las ponía a calentar para de esa manera hacer la impresión. Eso sucedía que ya no había en ningún medio de Guayaquil, porque eso lo descubrimos en el año 92, 93, si mal no recuerdo, no sabíamos qué hacer con esos clichés. Y un compañero que trabajaba en un departamento de fotograbado, tenía un local de fotograbado, él me dijo, nosotros tenemos para poder sacar la impresión del cliché. Y fue una maravilla porque se recuperaron como 500 clichés, en donde había reproducciones de daguerrotipos de García Moreno, por ejemplo. Entonces era una cosa maravillosa y tomarse el trabajo de coger, porque a mí lo primero que yo dije, por favor, estos clichés, una vez que nos den las pruebas ya impresas, esto inmediatamente hay que digitalizarlo, porque no se puede quedar así en papel, porque de lo contrario se pierde. Y se lo digitalizó. A mi salida en el año 2000 del telégrafo, no sé qué habrá pasado con esos discos, no sé, pero eso se encontró. Había una variedad de cosas, había slide, negativo color, negativo blanco y negro, foto papel, radiofoto y los clichés. O sea, así como era una maravilla trabajar en un archivo con todo ese tipo de material y clasificarlo, limpiar la foto, identificar el personaje, porque otro problema que se tiene en este tipo de centros de archivo, que tú tienes el material pero está sin identificar. Claro. La foto está en la parte de atrás de la foto, no hay nada. Entonces, ahí viene nuevamente, como tú estás mencionando, el nivel de criterio y profesionalismo también de la persona que está trabajando en ese centro de documentación. Tiene que ser un historiador. Entonces, cuando yo veía, nadie sabía que en la foto estaba, por ejemplo, la Junta Militar del 63. Y nadie sabía quiénes eran los caballeros que estaban ahí. Pues entonces yo le digo, no, es Ramón Castro Gijón, Luis Cabrera Sevilla, etcétera. Entonces había que coger la plumita y anotar en la parte de atrás los nombres y más o menos el año para que eso sirva de guía y la foto no se pierda. O sea, eso es lo que se hace cuando es el trabajo de hormiga que se tiene que hacer. Y eso es verdaderamente gratificante para los que hemos trabajado en los archivos. Para mí es una maravilla. Claro, yo digo, hasta con una profesión intermedia, tantos estudiantes de comunicación, porque hay millones, creo, sí. Y que no tienen trabajo. ¿Y por qué no les enseñan a catalogar? Porque incluso hasta para que deriven en periodismo de investigación y por primera vez se haga periodismo de investigación en el país. ¿Por qué no? Hasta profesiones otras, o sea, que encuentren maneras de catalogar documentos. Yo creo que el trabajo con la memoria te da alternativas, o sea, no solo para sostener el pasado, sino para plantearte el futuro. Correcto. ¿Sí o no? Así es verdad. Puedes hacer películas, puedes volver a escribir, puedes volver a reelaborar y actualizar las cosas. Yo creo que por ahí es. Entonces, ponerse a pensar en eso ahora otra vez, digo yo. Porque ya lo pensaron. En los 80 hubo esfuerzos importantes, por ejemplo, yo siempre recupero en el caso de la música a Pablo Guerrero. O sea, Pablo Guerrero es un hombre que ha trabajado con tanta humildad, con tanta modestia, con tanta generosidad, y nadie le ha apoyado, nadie. Y él está desde los 80 construyendo el archivo sonoro de la música ecuatoriana, y vos te diriges a él y le pides cualquier cosa y él te la da. Y no te la cobra. O sea, es con una mística que no hay otro. Y a ese tipo de gente es un poco la que atacada o echada del puesto cuando alguna vez tuvo un trabajo, por gente como estos ministrones que ahora están, gente de cultura que no entiende nada, solo el negocio y la componenda política. Así es. Entonces,
Yo creo que no, desde los 80 hay un esfuerzo constante. Además, la Universidad de las Artes tiene que hacer una alianza. La Andina también está como despuntando en el acopio no despuntando, creo que sostiene en el archivo impreso, también tiene fondos importantes que han sido depositados ahí. Creo que con esta experiencia de la película de Guayaquil a Quito, se llama, la de Carlos Endara del año 29, que no sé si la viste, esa la hizo la Andina en acuerdo con el municipio de Guayaquil. O sea, a veces esos pactos diabólicos también hay que hacer, o sea, no hay que tener miedo. No hay que satanizarlo tampoco, ¿no? Además, a veces es la gente que más dispuesta está a apoyar, porque a veces a los que estamos que en el otro lado no nos interesa la memoria, o no nos interesa el trabajo que es así de sentarse a escribir. Tienes toda la razón. Sí, es súper interesante justo el caso que estaban tocando de Guayaquil a Quito, porque justo ellos encontraron en Panamá 6 rollos, de los cuales justo el primero, que era el de Guayaquil, era el que estaba en óptimas condiciones, pero los demás estaban muy mal por el estado de conservación, porque estaban en latas que el óxido también no ayudaba, y las otras estaban en cartón, si mal no recuerdo. Entonces, claro, justo y además estaba la persona encargada, Alex, que les tomó bastante trabajo, pero estaban tan felices que justo el rollo de Guayaquil estaba intacto. Y eso es la bendición, claro, porque nosotros no teníamos imágenes de Guayaquil antigua, no teníamos nada más que un paso de segundos en alguna película que habían pegado en el año 29, que a un western que se llamó El Terror de la Frontera le habían pegado un pedacito de promoción de Guayaquil, y la promoción de Guayaquil era el Boulevard 9 de Octubre, algo así. Sí, algo así era, pero puesto por escrito, ¿no? O sea, lo que duraba la lectura del Boulevard 9 de Octubre era lo que pasaba como imagen de Guayaquil, y no teníamos nada. Claro, habíamos registrado que el señor Carlos Endara había filmado en Panamá, es decir, vivía él en Panamá desde fines del siglo anterior, del siglo XIX, claro. Entonces él viene en los años 20 y 30 al Ecuador y filma esto de Guayaquil a Quito, y además algo de Ibar. Y claro, la Universidad Andina y el ALES, que tienen antropología visual, verás, y que ha hecho películas muy chévere y que es un tipo muy formado. Él hizo la editorialización, pero siempre sabiendo que las cosas no son individuales, son colectivas. Por ejemplo, para empezar esa editorialización hicieron una convocatoria grande a un montón de gente para que opinemos y fuéramos diciendo lo que sabíamos de la película, del autor, de lo que sea, de la ciudad, de la época. Entonces yo creo que esas alianzas hay que hacer para sostener patrimonios, identificar fondos y buscar recursos, verás. Hay iberarchivos que están manejando el asunto de fondos. Nosotros ahorita, yo estoy muy interesada con la cuestión de un señor, Cristóbal Cobo Arias. Te juro que lo que dicen, a veces los que trabajamos en los archivos no es que conozcamos más, lo que pasa es que de repente es un dato que te permite hacer un hilo con otro que te dan, y entonces eso se resuelve así. Entonces, de algún modo, nosotros tampoco sabíamos que este señor había filmado tanto en los años 50, contemporáneo de Tramontana en Guayaquil y de Cuesta en Cuenca y Quito. Este señor Cristóbal Cobo Arias hace en los 50 un montón de películas y están en perfecto estado, seguramente estuvieron en un lugar frío. Y entonces hay que meter mano ahí para que a ese fondo vayan mentes y conciencias un poco posibles para que logren sostener eso y que eso sirva para las futuras generaciones, porque la importancia no es un
un poco del hecho histórico del personaje que está filmado, sino el testimonio de época, ¿no? O sea, de algún modo eso te permitirá mirar en 100 años más cómo fue la ciudad, cómo era la forma de comunicación, de relacionarse. Nosotros hemos visto algunas películas del 22 al 35 y al principio nos emocionábamos tanto hasta las lágrimas. Después ya te quita un poco la intensidad de la emoción, pero cuando teníamos la consulta pública y nosotros hacíamos ver al hijo de Isidro Ayora, por ejemplo, la película por primera vez cuando ya tuvimos Ecuador Noticiera Ocaña Film del año 29 que vino de Brasil porque ahí nos ayudaron a restaurar. El hijo de Isidro Ayora nunca había visto la película y cuando veía lloraba. O sea, el mirar películas antiguas en las que la gente está involucrada emociona. O sea, el lugar de la consulta pública aquí en Quito, donde nosotros era un sitio de emociones fuertes. O sea, la gente se reía o lloraba. Sí, muy chévere. Entonces, yo creo que ya solo eso tiene un sentido. Y luego saber que estás en la perspectiva de construir un nosotros, construir una memoria y apoyar a los jóvenes para que se formen y puedan trabajar en esto, sería como lo más estratégico este momento, digo yo. No sé, eso pienso. Eso pienso. Ujú. Claro. Sí, y además, por ejemplo, el lugar también le cabe a la Universidad de las Artes, por ejemplo, en Guayaquil,
ellos pueden formar no solo para producir cine, sino también para saber cómo manejar un archivo, cómo preservarlo, cómo custodiarlo. Y yo creo que como es un requisito, la interdisciplinariedad de la gente que trabaja en los archivos. O sea, de tal modo que demos el paso, ya no solo son las cinematecas y las fonotecas, sino los grandes fondos audiovisuales y esas mediatecas que llaman ahora, donde están contenidos todos los formatos. Y además saber que no solo la formación puede ser virtual, sino también el trabajo, ¿no? O sea, a ver, no, pues el trabajo tienes que trabajar con el producto, pero de algún modo la difusión esa tiene que ser a través de lo virtual, no solo presencial. Y de hecho, la globalización nos lleva a encontrar 1000 maneras de reproducir, si quieres, porque no es solo la cuestión de apropiarse y decir sí, me pertenece o nos pertenece, pero ¿qué hacemos un poco para esa dinámica de solaz hacia el público? O sea, cuando la gente requiere o adquiere la necesidad de ir a mirar sus fotos, sus películas, sus pinturas, porque están como museos, pero o sea, de algún modo la virtualidad tiene también, es decir, la formación de los gestores también tendrá que ser a nivel de la posibilidad de mostrarlo virtualmente, ¿no? O sea, de trabajar para eso, de diseñar, de construir mundos bonitos que puedan divulgarse con estos fondos, diría. Uh-huh. En definitiva, yo sí pienso que abordar el patrimonio audiovisual desde la universidad nos da una perspectiva, porque no solo va a tratarse de la preservación, sino también de generar conocimiento y apropiación social de la memoria, no solo de los filmes, sino también de otro tipo de bienes, ¿no? Patrimonial. Sí, totalmente de acuerdo. Uh-huh. Y ustedes como instituto están apoyando trabajos académicos, digamos, o sé que están en la Universidad de las Artes o no. Sí, Tania Esmeralda es una de las primeras maestrantes en fotografía en Latinoamérica por la Universidad de las Artes. Y en el Instituto Cultural nosotros estamos construyendo el Centro Documental de la Memoria, donde estamos creando un archivo histórico de las izquierdas, desde los archivos y también un fondo fotográfico. Desde ahí estamos construyendo una cosa muy interesante sobre el tema de las luchas sociales en el movimiento obrero, históricamente, que está recogido en cientos de diarios, fotografías, cintas de video y de audio, muy importante también. Ay. Y hacer convocatorias para recuperar cosas, ¿no es cierto? Libros, sí. Libros, fotografías, películas. Hoy en la mañana vi una noticia, Isadora Parra hablaba y hacía un homenaje muy bonito y muy sentido a su padre. Él fue un fotógrafo que registró casi todo el movimiento social de los trabajadores, las movilizaciones, en la década desde los 80 para acá, y la madre de ella y ella misma, cuando a él muere, cuando a él le asesinan, ellos han entregado a la Universidad Andina, o está como acopiándose en la Universidad Andina, un fondo bien grande, más o menos similar al de ustedes. Valdría la pena que hagan conexión para que compartan. Una de las cosas que sí hay que hacer es duplicar los fondos, no tiene que quedarse en una sola parte. Por ejemplo, en Guayaquil la tragedia de los incendios ha sido esa, ¿no? Por ejemplo, nosotros
en la investigación del cine, no sé si porque no accedimos realmente a las fuentes correctas, porque no tuvimos todo el tiempo del mundo, pero no logramos identificar la llegada del cine en 1895, o 96 o 97, porque el incendio grande del 96 destruye casi media ciudad y archivos y un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo pienso que sí es una estrategia a largo plazo pensar en duplicar los fondos en otros lugares. O sea, no es llevarse de una parte a otra, sino duplicarlos para que si en una parte se pierde, en la otra quede. Porque a veces hay fenómenos naturales que pueden afectar el patrimonio. Les voy a poner en contacto a los dos para que compartan experiencias, para saber qué es lo que hay que hacer mal, qué es lo que hay que hacer bien, o sea, qué es lo que no hay que hacer mal, digamos, ¿no? O sea, para no ir tan en tuntún como si nosotros sí fue tuntún, por aquí será. Y a veces un poco el problema de los archivos, ¿sabes cuál es? Que de repente te toca empezar a hacer de nuevo, porque te equivocaste en alguna catalogación o en algún transcurso de cómo tenías que ordenar las cosas. Entonces, borra de nuevo. Pero para eso estamos, o sea, creo que los archivos sí necesitan gente pacienciosa que tenga esa disposición y juventud, años. O sea, ustedes me habían sacado con una foto de pelo negro y yo estoy con pelo blanco, pero digo, esa vida está dada y hecha, y hemos hecho lo querido y hemos querido lo hecho. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿no? sí es fundamental, vale la pena necesario. trabajar en eso. Ajá, sí, así es. Yo sí creo que es fundamental porque es necesario también que el tema de los archivos patrimoniales se puedan difundir más. A veces hay lugares donde es complejo, ¿no? Poder tratar de ingresar para poder tener ciertos archivos. Yo creo que también en el tema de la virtualidad es sumamente complejo porque si bien es cierto, por poner ejemplo, en las casas de la cultura, los repositorios digitales, simplemente existe una catalogación numerada, pero no están digitalizados para poderlos revisar en los repositorios de las páginas web. Entonces eso es complicado porque si uno encuentra una información que está en algún texto de los años 20 y resulta que no está en Guayaquil, pero está en Machala, o está en el Napo, o está en Orellana, pero lo encontramos que Claro. En la web, pero solamente la referencia donde lo ubicamos, prácticamente estamos en las mismas, porque nos tocaría viajar y bueno, es sumamente complicado, pero sí es necesario, yo creo que es fundamental. Mira que nosotros, con el tema ¿no? de la recuperación de la memoria del movimiento obrero ecuatoriano, la Cinemateca logró recuperar algunas películas de los años 70 y 80 que un poco recrean el entorno de la segunda y tercera huelga del FUT durante también el proceso ¿no? de elecciones de Jaime Roldós Aguilera. Y es importante porque ahí está parte de la historia del movimiento obrero, de las huelgas obreras, y hasta hay algunas partes donde también está Floresmilo Romero, uno de los sobrevivientes de la masacre del 15 de noviembre, que también en el entorno de estas entrevistas de la segunda huelga nacional, él también comienza a relatar lo que sucedió en 1922. O sea, es sumamente importante cómo poco a poco se va difundiendo, pero obviamente que existe mucho más. Y eso es necesario impulsar. Está una película que se llama Nosotros una historia. ¿La viste? No. Y esa te sirve mucho. Nosotros una historia está en video, la entregó Cocho Álvarez de la Cinemateca y está. Y son entrevistas a la gente que estuvo en la huelga de 1922. O sea, que les interesa totalmente. O sea, se llama Nosotros una historia. Es una investigación muy fuerte, muy chévere sobre el movimiento obrero. Y están en esa época todavía vivos muchos protagonistas de esos años, de la huelga del 22, del 15 de noviembre del 22.
Te comento, si no sabes, nosotros, uno de los hitos fundamentales de la Cinemateca cuando yo estaba ahí fue primero la apertura de la sala de la consulta pública en el 2009, la consecución del film escáner para lograr digitalizar y difundir películas, y la creación de la Cinemateca Digital. Antes tenía otra dirección, hoy sé que no han pagado el dominio, pero está en la Casa de la Cultura. Dentro de la Casa de la Cultura está como cinematecanacionalcce.com, y ahí hay una línea de tiempo. Eso se trabajó con el Sindicato Audiovisual, hizo uso de toda la investigación de la Cinemateca que estaba hecha desde el año 84, y entonces hay una línea de tiempo y hay 100 películas subidas. El compromiso era crecer, o sea, que se siga subiendo, que se use el film escáner y se siga subiendo 100 películas al menos por año, pero se quedaron con las 100, o sea, no han subido más. Pero hay súper interesante, al menos lo que está cubierto, una línea de tiempo, un contexto y cuestiones originales. Volvieron a tomar fotografías de los periódicos y extractos de textos que se han hecho y películas subidas. Entonces, a lo mejor esté ahí nosotros una historia, si no, yo le digo al Pocho que si les puede pasar una copia, entonces tendría 2 compromisos con ustedes, hacerles esa conexión con Isadora Parra y Rosario Parra, que tienen este gran archivo audiovisual sobre el movimiento obrero, para que conjuguen, para que vean qué les falta al uno, qué les falta al otro y dupliquen. Y fuera de eso, lo de esto, nosotros una historia que también les va a hacer falta a ustedes. Sí, totalmente, muy importante, ¿Qué claro. pasa? Chévere. Freddy, Tania. ¿Se durmieron? No, yo estoy despierto. Última información. Tendríamos para hablar aquí como unas 3 horas de largo, porque, por ejemplo, nosotros desde el instituto también hacemos diferentes trabajos. En mi caso, bueno, yo estaba haciendo un proyecto que es Testimonios de Ciudad, trabajando con patrimonio, toda la parte fotográfica y fílmica. Por eso es que Alex se había comunicado con nosotros. Bueno, yo me comuniqué con Alex justo para este trabajo de Endara, porque, bueno, nosotros llevamos el trabajo al espacio público y pudimos ver cómo desde una fotografía las personas estaban interesadas en contar historias acerca de esto, y comenzamos a tener material nuevo referente a una fotografía antigua, porque nos dimos cuenta de que era momento de poder recuperar esa memoria de solamente una fotografía, pero a través de la parte del video. Entonces las personas comenzaron a compartir con nosotros fotografías que ellos tenían, porque ellos decían, bueno, tal vez mi fotografía en este momento para los que están ahora no tiene mucho significado, pero para los que vienen después sí lo va a tener. Entonces era una forma en la cual comenzar a crear esa conciencia acerca del patrimonio visual. Qué bonito trabajo. De eso se trata hoy, sí. Y además te da tanta alegría y tanto interés, luego energía, no sé, para que seguir haciendo cosas, y luego más y más y más vienen las conexiones con otra gente. Y eso es lo que cabe, ¿no? O sea, poder construir un relato. Creo que toda identidad es un relato. Y una historia, que es lo que le gusta a la gente. Todo se construye con un relato. Y es también parte de esa historia, ¿no? Parte de esa historia, o la historia en sí, es lo que se tiene que de una u otra manera recuperar o mantenerlo. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy tratando, lamentablemente la pandemia afectó mucho lo que es el trabajo en los archivos. Con esto del teletrabajo y todo, los archivos han quedado en cierta forma abandonados hasta que podamos retornar a una normalidad.
La idea que yo tengo y ya está planteada es la recuperación de lo que es el archivo fotográfico de papel y su digitalización para evitar el uso de la fotografía para que esté de mano en mano. Eso verdaderamente no es lo correcto. Aparte ya hay que hacer el trabajo un trabajo verdaderamente titánico y de paciencia, porque chocas mucho con una visión bastante estrecha de lo que verdaderamente son los archivos o los centros de documentación. Ahí peleando se ha podido conseguir ya los escáneres para distintos tipos de material por intermedio de mis compañeros de otras secciones y de los propios directivos que me han permitido eso. Se ha podido ya tener un escáner para escanear microfilm, para escanear fotografías de papel, otro escáner para escanear los slides, los negativos. Entonces, es entrar a un proceso diferente ya. En este momento, hasta el año pasado, antes de la pandemia, ya habíamos logrado escanear un 40% de lo que era el archivo de fotografías deportivas del diario. Había fotos de la década del 60, del 70. Has logrado rescatar eso y la idea era que ya en el transcurso del año pasado eso estuviera hasta diciembre, ya estuviera en un 70-80% escaneado y digitalizado, pero lamentablemente esta situación no ha permitido eso. Pero mi idea es que el archivo patrimonial que tiene el diario, eso se encamine a una digitalización completa. Digitalización no solamente de los rollos de microfilm en donde están las colecciones del periódico, sino la digitalización de todo el material fotográfico antiguo para que de esa manera eso esté preservado. Pero tú también lo mencionabas, se necesitan recursos financieros, recursos económicos y también voluntad de parte de la gente que conforma la directiva de los medios para que digan hay que rescatarlo. No le dan el valor todavía suficiente al material que se tiene, a los archivos. Aquí no se les está dando ese valor. Hay que pelear con eso, hay que estar hablando constantemente, hincando, diciendo no, esto es importante por este motivo, porque es la preservación no solamente de la memoria de la empresa como tal, sino de la preservación de la memoria del país. Pero es difícil, es complicado, pero bueno, hay que seguir peleando porque es así. Sí, porque yo siempre, verás, desde que fui al Telégrafo en el año 84, cuando empezamos la investigación del cine, tenía solo información de Guayaquil. Yo, como había estado trabajando en lo del pasillo para mi tesis de sociología, y había visto el periódico del Telégrafo en Aurelio Espinosa, pero nos fuimos a Guayaquil porque sabíamos que en Guayaquil era un poco el puerto donde se recibían las novedades. Pues. Así es. Y entonces, y además porque yo había visto que las grabaciones de discos se anunciaban a hoja entera y las películas también. Entonces fuimos a Guayaquil y yo, no sabes con qué deleite que veía esas cosas, pero además, que sacábamos copias Xerox porque no había cómo, pero ya se maltrataba el material. Y todo, desde el año 84 hasta no sé en qué año fue que digitalizaron pero si es en el 2000, pasado el 2007, 2010, 2015, que digitalizan el material de telégrafo. Siempre dije que hay que digitalizar el telégrafo por su aporte a la cultura del país. Correcto. Y se logró, y sí se hizo. Entonces hay que cuidar que eso tenga la tecnología elevada para que pueda sostenerse en el tiempo, porque te metes en la tecnología y también tienes que meterte en eso de elevar cada vez para que no se te pierda. Me parece que es menor la inversión que la que viene que la que se hace al principio, digamos. Entonces hay que hacerlo, o sea, hay que hacer las dos cosas. Aparte de que hay una cosa también que escribir. Sí. A mí me parece sumamente importante insistir, molestar, estar ahí, hacer ese trabajo constante de estar molestando. Porque yo incluso se los he dicho y se los he dicho de manera frontal. Ustedes no crean que verdaderamente el valor que tiene la empresa
o el medio está en las computadoras, está en cosas técnicas. Eso no, porque eso poco a poco va desfasándose y eso pasa de moda. Hay que comprar más computadoras con mayor capacidad de memoria, con mejor tecnología. Lo que verdaderamente tiene el valor incalculable es el archivo. Si ustedes no preservan su archivo, o sea, ustedes van a perder todo, van a perder la identidad de la propia empresa, del propio medio. Pero es difícil que se entienda eso, es difícil. Porque vuelvo a repetir en esto, aunque parezca bastante crudo, pero para mucha gente todavía consideran de que algo que ya está supuestamente fuera de tiempo, que pertenece al pasado, eso ya no vale. Eso ya no tiene importancia. Si mantenemos, ese es el criterio de la gente que está manejando las empresas periodísticas, los medios de comunicación muchas veces. Entonces, cuando tienen ese concepto, es difícil cambiarle ese paradigma. Es muy difícil, muy complicado. Decirles y explicarles que el verdadero valor que tiene el medio no es su maquinaria, porque eso se cambia. Se pierde una fotografía desde 40, 50, 60 años, se pierde una parte de la historia y no hay cómo recuperarla. Hacerles entender eso es creo que el reto que verdaderamente también tenemos que tener como personas, como profesionales que trabajamos en este tipo de trabajos. Oye, y los municipios creo que tienen las competencias para la preservación del patrimonio. Aquí no lo hacen en Quito. Me imagino que en Guayaquil menos. Okay. Por supuesto. No hay nada. No hay nada de eso. No hay nada. Ahorita el trabajo es de cada uno de los que estamos manejando el archivo, es el trabajo quijotesco de ver cómo se rescata lo que se tiene que rescatar. Eso es todo. Esa es la lucha que hay que tomar. Así sea. Es lo más importante, ¿no? Sí. Es lo más importante. No tenemos que subestimar. Claro. Porque a la larga, pues, con 50 años más habrás hecho mucho. Es verdad, es verdad. Es verdad. Uh-huh. Bueno, estimados amigos y amigas, como todo momento, llega el instante, ¿no?, de terminar. Como decía Tania, aquí está para conversar casi 3 horas y prácticamente mucho más tiempo. Pero así bueno, es. El tiempo también en el internet en algún momento también nos da una pauta, ¿no? Así que yo quería agradecer enormemente por toda la valía del relato y de la experiencia que esta noche Vilma Granda ha podido compartir con nosotros. Créeme, Vilma, que toda la experiencia que tú tienes y que hoy ha sido muy mínima, desde tremenda experiencia que tú te has manejado en el tema archivístico y filmográfico y de investigación, esta pequeña parte del relato ha sido muy importante. Yo creo que es fundamental como parte, ¿no?, de las acciones que se vienen generando aquí en Guayaquil para fortalecer el patrimonio cultural de nuestro país y en esta semana del patrimonio que el Instituto Cultural Nuestra América está desarrollando. Así que no nos queda más que agradecer a cada uno de quienes hoy nos acompañan en las redes sociales, quienes hoy también nos han escrito, a los amigos de Sinergia desde Barcelona, un fuerte abrazo que nos escribieron, a Mao Román de Santo Domingo, de los Colorados, de los Áchilas, que también nos está viendo, a muchos amigos y amigas que también nos han escrito en otras partes del país. Muchas gracias por acompañarnos. Nuevamente agradecer a Vilma Granda por acompañarnos en esta Semana del Patrimonio y esencialmente también a la participación de nuestro amigo, nuestro querido amigo, el historiador Freddy Avilés, alguien también de una gran valía y de gran experiencia en el entorno archivístico de nuestra ciudad. Así que nuevamente muchas gracias. Recordarles de que este evento es gracias al Instituto Cultural Nuestra América y a la Caldera Chamánica, a Productos Culturales, quienes a través de ellos ha sido posible llevar estos diálogos en la virtualidad. Así que un fuerte abrazo, muchas gracias Esmeralda también por tu valiosa experiencia y el compartir. Nuevamente muchas gracias Vilma y a todos ustedes. Así que buenas noches. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Bien. Estamos conversando. Les mandaré libros para el archivo. Perfecto. Listo. Muchísimas gracias, querida Vilma. Gracias, Vilma. Gracias con todos. Nos vemos mañana para el conversatorio del legado de Rafa Parducci en el patrimonio arqueológico, en el cual tendremos la participación de Amelia Sánchez y de Alfredo García. Buenas noches. Buenas noches.